muchas gracias en esta noche. Dios les bendiga. Si puede abrir su Biblia, ábrala en Jueces 6. Doy gracias a Dios en esta noche por esta oportunidad. Y también agradezco a mi pastor por ese privilegio. Vamos a pasar buen tiempo en la presencia de Dios. Así que abra su Biblia en Jueces 6. Amén. Yo estaba disfrutando el hecho de hacer este sermón. El día de ayer eran como las 10:30 y todavía seguía meditando en este sermón, y a la vez uno lo puede decir como predicador, o como los pastores también pueden decir eso, de que cuando uno hace un sermón, pues obviamente el primero que es ministrado es uno. ¿Cuánto dicen amén? Y es una realidad. Yo estaba meditando mucho en eso, y yo estaba agarrando fortaleza, estaba agarrando mucha fuerza, y en lo particular pienso que es un sermón que inspira, que transmite mucha ternura, mucha esperanza de parte de Dios a nuestras vidas. Vamos a abrir Jueces 6. Hay muchas cosas, mis hermanos, que el ser humano es capaz de hacer por sí solo, ¿verdad? Y también cosas que el ser humano ha hecho a través de equipo o de organizaciones. Podemos respaldar estas palabras por los avances científicos que la humanidad ha tenido, ¿verdad? Por las cosas que el ser humano logra. Definitivamente Dios puso una gran capacidad en nuestras mentes, en nuestras vidas, para poder lograr grandes cosas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla acerca de la dependencia de Dios, acerca de depender siempre de Dios. Por más inteligentes que seamos o no lo seamos, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que es importante y es necesario depender siempre de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, cuando usted y yo, mis hermanos, tenemos buenas iniciativas, tenemos buenos propósitos, y eso lo acompañamos de la mano de Dios, e invitamos al Señor a ser parte de nuestra vida, parte de nuestros proyectos, créanme que grandes cosas podemos alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Yo le he titulado a este sermón, Dios está contigo. Vamos a leer Jueces 6, versículo 11 en adelante. Jueces 6, 11. Dice la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderse de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta noche, Señor mi Dios. Yo te pido que nos dé fortaleza, Señor mi Dios, y nos ayudes a comprender, mi Dios, la importancia, Señor, de tener propósito, la importancia, Señor, de reconocerte en todos nuestros caminos, Señor mi Dios, y a tener la certeza y la seguridad, Señor, que tú estás con tu pueblo, con cada uno de nosotros, Señor, para cumplir tus propósitos, para ayudar nuestras vidas, para ayudar a nuestra familia y para poder ayudar a nuestra nación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dios está contigo. Vamos a ver, mis hermanos, en primer lugar, Dios está contigo con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros con un propósito. En nuestra historia estamos viendo a este tremendo hombre llamado Gedeón. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel está pasando por un momento muy difícil, por un momento de persecución, por un momento de hostigamiento de parte de los madianitas. Dice la palabra de Dios, esos hombres estaban, mis hermanos, no solamente atacando a la nación de Israel, sino que procuraban siempre, mis hermanos, molestarnos en sus tareas. Hace algún tiempo leí un libro que se llama El absurdo equipo de Dios, y ellos mencionaban cómo prácticamente los madianitas practicaban el bullying, ¿verdad?, con los israelitas. No solamente los están asesinando, sino que buscan la manera de humillarlos, buscan la manera de afectarlos psicológicamente, y es lo que hoy conocemos como bullying. Estaban sufriendo más allá, mis hermanos, que matarlos, hacerle un daño físico, si los están causando un daño muy tremendo en sus vidas, en sus mentes. La palabra de Dios nos dice que ese es el escenario en el que se encuentra el pueblo de Israel. Hay gran necesidad. Y dice la palabra de Dios, se necesita alguien que se pare valientemente y defienda a su pueblo. Porque para ese tiempo nadie, mis hermanos, se había levantado. Ahora son momentos, son tiempos difíciles para la nación de Israel. Están bajo opresión. Y no por casualidad, no es por algo que Dios, mis hermanos, en su coraje lo permite, sino que dice la palabra de Dios que esto es consecuencia de la desobediencia de toda una nación. ¿Verdad? Es una consecuencia. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, dentro de tanta gente que había en ese lugar, de tanta gente que no estaba haciendo nada para Dios, dentro de tanta gente, mis hermanos, que no le interesaba levantarse a defender a su nación, Dios escoge a un hombre llamado Gedeón. Porque nadie estaba buscando de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Nadie estaba con el interés de salir a defender a su nación. Así que dentro de esa multitud, dice la palabra de Dios, Dios escoge a Gedeón. Y este llamamiento, mis hermanos, tiene un propósito, tiene una razón. Ahora, lo primero que el Señor le hace o le dice a Gedeón, lo vamos a ver en nuestro texto. En el versículo 11 dice la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezrita, y su hijo Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que este tremendo privilegio que Dios le da a Gedeón va, mis hermanos, acompañado de unas palabras de aliento. Le dice el ángel de Jehová, le dice: varón esforzado y valiente. Ahora, mis hermanos, no está hablando acerca de su experiencia, ¿verdad? No le está diciendo que es valiente por la experiencia que tiene. No le está diciendo que es esforzado por la experiencia que tiene, sino que le está diciendo todo esto, mis hermanos, por el potencial que este hombre tiene o va a tener. El Señor ve más allá. Mis hermanos, el Señor le dice: Jehová está contigo. Y estas palabras, mis hermanos, tienen un propósito. El que Dios esté en la vida de Gedeón tiene una razón.
Y es para convertirlo en una persona de bendición a largo plazo. ¿Cuánto dicen amén? Eso es algo maravilloso. Ahora la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que es muy importante que Gedeón se convenciera de que Dios iba a estar con él. En repetidas ocasiones el Señor le dice: yo voy a estar contigo. Y eso fue lo que me llamó la atención de esta historia. Amén, porque Dios tiene todo bajo control, pero le quiere asegurar a Gedeón que él entienda que Dios va a estar con él. Amén. Que Dios, mis hermanos, va a estar con él con un propósito. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero una de las cosas que más nos motiva a las personas, a los seres humanos, es rodearnos de personas que nos den valor, por medio de las palabras. Voy a decir esto rápidamente, espero que mi hermana no lo vea, pero mi hermana me estaba compartiendo una situación por la que están pasando con el niño, con Mateo, y me decía ella que ella sabía lo que iban a experimentar con Mateo por cuestión de su ojo, ¿verdad? Y la semana pasada tuvieron una experiencia ahí, algo triste, pero lo que han tratado de hacer con Mateo desde siempre es dándole palabras de afirmación, ¿verdad? Dándoles palabras de autoestima, trabajar en su autoestima y hacerle entender muchas cosas, porque él, aunque está pequeñito, él ya entiende, él ya pregunta y ya razona muchas cosas. Y me dice: hermana, lo que hacemos es trabajar en su autoestima, decirle que él puede, que él va a ser un gran niño, etc. Ahora, eso es algo importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es algo maravilloso. Y Dios, mis hermanos, de la misma manera comienza a trabajar en la vida de Gedeón. Comienza, mis hermanos, a decirle, a trabajar en su autoestima, a trabajar en áreas en la vida de Gedeón. Porque Dios, mis hermanos, no está enfocado en lo que Él es. No está enfocado en sus errores, no está enfocado en sus limitaciones, sino que Dios ve más allá. Él ve un potencial en Gedeón y él tiene de alguna manera esperanza en Gedeón. Él sabe, mis hermanos, que él puede ser la oración contestada del pueblo de Israel que estaba pidiendo por ayuda. Él sabe, mis hermanos, que Gedeón puede ser ese hombre que va a bendecir a su nación, que va a bendecir, mis hermanos, muchas cosas, muchas áreas de su vida. Ahora, mis hermanos, el propósito de que Dios va a estar con Gedeón no es un propósito egoísta. La palabra de Dios dice que la principal razón por la que Dios va a estar con Gedeón es para ayudarlo a él. ¿Cuánto dice? Para trabajar con Gedeón. La segunda cosa, mis hermanos, es que Dios iba a bendecir la familia de Gedeón. Y la tercera cosa y el mayor propósito era que Dios iba a bendecir a Israel. Iba, mis hermanos, a pelear contra los madianitas y se iba a acabar la opresión. Ese era el resultado final. Entonces estamos viendo que este llamamiento no es un llamamiento, mis hermanos, egoísta solamente para Gedeón, solamente para bendecirlo, sino que es un propósito, mi hermano, en la voluntad de Dios. Y lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, que la voluntad de Dios no alimenta el ego de las personas. Amén. La voluntad de Dios, mis hermanos, es todo lo contrario. La voluntad de Dios, mis hermanos, principalmente es ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestro entorno y también, mis hermanos, poder ser bendición a toda nuestra nación. Quiero hablar en segundo lugar, el proceso de entender que Dios está contigo. Porque es un proceso. Mis hermanos, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, dice la palabra de Dios que
Imagínense, ¿verdad? Imagínense ese escenario donde el ángel de Jehová viene, y el ángel de Jehová es una teofanía de Dios, es una representación de Dios en la tierra por medio de este ángel. Imagínense, mis hermanos, la presencia, imagínense el momento maravilloso en el que se encuentran, y poder entender que era el ángel de Jehová, poder entender, mis hermanos, que se le está hablando cosas maravillosas a Gedeón. Todos pudiéramos decir, bueno, si yo tuviera una experiencia igual, de seguro que cambiaría mi vida y obedecería a Dios de una manera sobrenatural. Pero para Gedeón no fue así, ¿verdad? No fue así. La palabra de Dios nos dice que Gedeón, mis hermanos, como que no captaba el mensaje. Gedeón, mis hermanos, tuvo que abrir su corazón delante del ángel de Jehová, y de esa manera, para que Dios trabajara en su vida y para que él pudiera entender que verdaderamente Dios quería estar con Gedeón y que Dios iba a estar con Gedeón. Entender, mis hermanos, que Dios está con nosotros es un proceso que muchas veces lleva tiempo. Es un proceso, mis hermanos, que como humanos no podemos evitar el proceso, porque como humanos, mis hermanos, tenemos muchas deficiencias en nuestras vidas. Tenemos ciertas cosas que nos impiden ver realmente que Dios está con nosotros. Y la primera cosa, mis hermanos, que vemos en la vida de Gedeón, que lo impedía reconocer y creer que realmente Dios iba a estar en su vida, era las quejas que había en su corazón. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, Jueces 6, versículo 13. Después de que el ángel de Jehová le dice que Jehová iba a estar con él, dice la palabra de Dios, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Escuchen la respuesta de Gedeón una vez más. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Aquí vemos, mis hermanos, vamos a encerrarlo en muchas cosas. Yo aquí estoy viendo, mis hermanos, una honestidad de Gedeón. Una honestidad de decirle: Señor, tú me estás diciendo que estás conmigo. Pero si estás conmigo, ¿por qué estamos así? ¿Por qué no vemos tus maravillas? Y le dice: nuestros padres nos hablaron de Egipto, pero ¿por qué no vemos esas maravillas? Si tú dices que estás con nosotros, ¿por qué estamos aquí escondidos? La palabra de Dios dice que este hombre estaba, mis hermanos, trabajando el trigo en el lugar donde se trabajaban las uvas. En un lugar únicamente, mis hermanos, para esconderse del enemigo. Estamos viendo, mis hermanos, que Gedeón no podía entender que Dios estaba con él, porque él tenía dudas, él tenía inconformidad, tenía quejas, él no entendía la vida que estaba viviendo, no entendía, mis hermanos, las cosas que él estaba sufriendo. ¿Cuántos pueden entender a Gedeón? Amén. Sí. Digo que Dios me habló porque muchas veces me hizo la misma pregunta. Si eres un Dios poderoso, ¿dónde están tus milagros? Que no los veo. ¿Dónde están los milagros que predicamos? ¿Dónde están los milagros
que leemos en tu palabra. Yo necesito, mis hermanos, creer que Dios está conmigo, pero también necesito ver los milagros de Dios en mi vida. Amén. Como iglesia, necesitamos hacernos la misma pregunta. ¿Dónde está Dios, mis hermanos, en nuestra iglesia? Necesitamos ver los milagros de Dios, necesitamos ver las conversiones de Dios en las vidas. Necesitamos ver ese avivamiento que predicamos, que leemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la primera cosa, mis hermanos, que Dios comienza a trabajar es en la honestidad de este hombre, en la queja, en lo que había en su corazón. Comentarista, mis hermanos, Alfred dice lo siguiente: Gedeón expone sus dudas más íntimas, sus dolores, sus temores. No es que ignore los anteriores tratos de Dios, ni que cuestione su poder actual, sino que él cree que si Dios no se hubiera apartado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no estuviera en la pobreza y en la miseria que estaban viviendo. Él dice, bueno, si tú me estás diciendo que estás conmigo, ¿por qué no vemos tus milagros? Y esto, mis hermanos, podríamos decir que es irreverente de parte de Gedeón, que es algo que no tenía que haber dicho, pero es la honestidad de este hombre. Es decir, Señor, discúlpame, pero no creo que estés con nosotros. Ahora, el Señor, mis hermanos, hubiera dicho, bueno, este cabezón no entiende, ¿verdad? Le estoy diciendo que estoy con él, le estoy diciendo lo que voy a hacer, y ni así quiere. El Señor lo hubiera dicho y hubiéramos entendido si el Señor se hubiera retirado y hubiera buscado a otra persona. O hubiéramos entendido si el Señor le daba detalles y le explicaba, mira, Gedeón, no hago maravillas por esta y esta otra razón. Hubiéramos, el Señor que le diera explicación, o por lo menos que lo regañara, ¿verdad? Que le dijera, mira, Gedeón, no tengo por qué darte explicaciones. Pero la respuesta del Señor, mis hermanos, es maravillosa. Dice en el versículo 14: y mirándole Jehová, fíjese, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo menor en la casa de mi padre. Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí vemos la segunda cosa, mis hermanos, en la vida de Gedeón. Vemos una autoestima dañada. Y vemos, mis hermanos, que su autoestima dañada le permite entender esta verdad también. Él dice, sí, está bien, bueno, pero ¿cómo voy yo a derrotar al enemigo? Si yo no tengo fuerza, si yo no vengo de una familia de guerreros, si yo no tengo dinero, si yo soy el menor. Y comienza, mis hermanos, a menospreciarse, comienza a subestimarse. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, muchas veces nos hemos subestimado nosotros mismos? Y hasta con orgullo decimos, no, es que yo no soy cuentero, yo solo acepto lo que soy, ¿verdad? Soy honesto. Pero dentro de esa honestidad, mis hermanos, se encuentra muchas veces un daño en nuestra autoestima, ¿verdad? A veces queremos aparentar una humildad que no es. De decir, bueno, es que yo soy así, es que no creo, no puedo. Y no es así.
Vemos que el Señor, mis hermanos, se interesa en cambiar principalmente la vida de Gedeón, porque lo primero que el Señor le dice es varón esforzado, ¿verdad? Esforzado y valiente. Pero aquí ese hombre está diciendo, no, yo no soy esforzado, yo soy pobre, yo soy el menor, yo no creo que Dios me vaya a usar a mí. Hermano, la palabra de Dios dice que Gedeón no era pobre. Dice la palabra de Dios más adelante que Gedeón va con 10 de sus siervos. Imagínense, 10 de sus siervos. Su padre era un hombre que cuidaba un altar a la diosa Cera, y dice que él cuidaba de ese lugar y se había construido en su terreno. Este hombre no era para nada pobre, no era para nada, mis hermanos, alguien ahí que no tenía, digamos así, valor, o que no tenía una buena reputación. Era un hombre, pero él está diciendo, mis hermanos, cómo él se mira por dentro. Y Dios tiene que trabajar, mis hermanos, esa área de su vida para que Dios le haga entender que a pesar, mis hermanos, de sus quejas, que a pesar de su honestidad, y a pesar, mis hermanos, de los daños en su autoestima, poder entender que a pesar de eso, Dios lo iba a usar. La tercera cosa, mis hermanos, que impedía que Gedeón entendiera esta verdad, eran las dudas que existían en él acerca de Dios. La palabra de Dios nos dice que el versículo 17 nos habla acerca de que él pide una señal. Él quiere comprobar, él quiere asegurarse que realmente sea Dios, ¿verdad? Que no sea un adivino, que no sea un falso profeta, sino él quiere asegurarse que realmente fuese Dios. Versículo 17 dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en su canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseritas. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que Dios no se enoja, mis hermanos, con las tres cosas que este hombre manifiesta. En este caso, la duda. En este caso, la inseguridad que existía en Gedeón. El Señor le corresponde. El Señor le dice, está bien, mira, vas a ver que soy yo. Y cuando el Señor hace este milagro con Gedeón, dice la palabra de Dios, él entendió que había hablado con el ángel de Jehová. O sea, que entendió que era verdad. Y tuvo un temor en su corazón, y después, dice la palabra de Dios, edificó un altar a Jehová. Es decir, mis hermanos, agarró la onda. ¿Cuánto dicen? Entendió que verdaderamente Dios estaba con él e iba a estar con él. Quiero hablar en tercer lugar, para terminar. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo.
A pesar de tus quejas, a pesar de las cosas que no entiendes, a pesar, mis hermanos, de los daños que hay en tu persona, a pesar de tu incredulidad, de tu inseguridad hacia Dios, Dios está contigo. Y Dios quiere ayudarte. ¿Cuánto dicen amén? Dios, mis hermanos, quiere añadirte valor. Dios quiere, mis hermanos, cumplir los propósitos que Él tiene a través de nuestras vidas. No porque lo merezcamos, no porque estamos buscando una oportunidad de sobresalir, sino que es Dios, mis hermanos, que le da la oportunidad al ser humano de manifestarse en nuestras vidas. Ahora, Dios está con nosotros. Número uno, mis hermanos, Dios está contigo para ayudarte. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que principalmente el Señor permite que Gedeón, mis hermanos, manifieste todo lo que había en su corazón, porque Dios quería ayudarlo. Dios quería hacer de él una mejor persona. Dios lo está viendo como un guerrero. Dios lo está visualizando, mis hermanos, como un libertador. Ahora, mis hermanos, los estudiosos de la Biblia dicen que las mismas palabras que se le dice a Gedeón en un comienzo y el llamamiento de Gedeón es muy similar al llamamiento de Moisés y de Jeremías. Es muy similar este llamado que se le hace a este hombre. Mis hermanos, es un llamamiento especial. Un llamamiento, mis hermanos, que no pone condiciones en la vida del hombre. Simplemente la condición es que confíe en que Dios va a estar con él a pesar de las situaciones, a pesar de lo que él es. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios quería ayudarlo. Dios, mis hermanos, quería hacer de él un hombre, un guerrero. Como dijimos al principio, cuando le dice que es un guerrero, no se lo dice por su experiencia, sino se lo dice, mis hermanos, por el potencial que había en este hombre. Entonces, principalmente, mis hermanos, Dios está con nosotros para ayudarnos en nuestras vidas. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecir nuestras vidas principalmente. Número 2, Dios está contigo para ayudar a tu familia. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Gedeón, antes de ir a la victoria, antes de ir a pelear con los 300 hombres y todo lo demás que asombroso que hizo Gedeón, dice la palabra de Dios que lo primero que él hace, mis hermanos, es ayudar a su familia. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Quitando la idolatría de su casa. Dice la palabra de Dios en el versículo 27 al 28 de nuestro texto. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar sacrificado. La palabra de Dios nos dice que lo primero que hace, mis hermanos, es que esta imagen de acera que era de su padre, dice la palabra de Dios, que él viene y la destruye. Ahora este reto, mis hermanos, que toma Gedeón, dice la palabra de Dios, lo toma con todo y miedo. Dice la palabra de Dios que por temor a su padre, a su familia y a la gente que adoraba esta imagen, dice que por temor lo hace de noche, escondida. Si no fue solo, dice que iba con sus 10 hombres, nada tontito, iba acompañado. Dice la palabra de Dios que la intención, mis hermanos, es librar a su familia de la idolatría. ¿Por qué razón? Porque Gedeón había entendido, mis hermanos, que si Dios estaba con él, era suficiente. No necesitaban depender de los ídolos. No necesitaban depender, mis hermanos, de otros dioses falsos.
Ahora Dios estaba con él e iba a estar con la nación, y esto era suficiente. Ahora qué tremendo era compartir esta verdad con el mundo. Pero iba a ser egoísta de parte de Gedeón si no lo compartía con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios está con nosotros, mis hermanos, porque quiere bendecirnos a nosotros, pero también quiere bendecir a nuestra familia. Dios, mis hermanos, va a bendecir nuestras familias. Dios, mis hermanos, va a hacer grandes cosas en nuestras familias. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que pueden venir un día al servicio con su familia? Amén, y hacer la oración y servir junto con su familia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios está contigo. Dios no solamente quiere, mis hermanos, libertar al borrachito de la esquina, sino Él principalmente se interesa en ti y se interesa en tu familia. Número 3, Dios está contigo para bendecir a tu nación. En Jueces 8:28, no lo vamos a leer porque ya tenemos poco tiempo, pero aquí nos habla, mis hermanos, acerca de las victorias que tuvo Gedeón con la nación de Israel. Él pudo vencer a los madianitas, pudo vencer, mis hermanos, toda esta opresión, como dijimos al principio, este bullying que estaban experimentando, este daño psicológico que estaban experimentando por medio de los madianitas. Dice la palabra de Dios, pudieron ser libres de ese hostigamiento. Finalmente, mis hermanos, Gedeón entendió que Dios estaba con él para finalmente bendecir a la nación. Entonces vemos a un Dios, mis hermanos, que no es egoísta, que Dios primero trabaja en nosotros para compartir esa bendición, y Dios bendice nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Hebreos 11, versículo 32 al 34, nos habla acerca de que Gedeón, mis hermanos, es considerado un héroe. Ahora es importante que ustedes sepan, mis hermanos, que Gedeón, mis hermanos, no hizo todo el tiempo las cosas correctas. Dice la palabra de Dios que después de que él tiene la victoria, él recoge una cooperacha y una ofrenda entre los hermanos, ¿verdad? Recoge una ofrenda, y de lo que junta el oro, dice la palabra de Dios, hizo un efod, y este efod, dice la palabra de Dios, fue la perdición para él y su familia, ¿verdad? Porque cayeron en idolatría. Finalmente este hombre se olvidó de algo muy importante en su vida, lo cual es, mis hermanos, que este hombre se olvidó que Dios no solamente iba a estar en su vida por un tiempo, sino que Dios, mis hermanos, quiere estar con nosotros siempre. Siempre. Deuteronomio 31:6 nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. Éxodo 33:14 dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mis hermanos, estos hombres entendieron que la presencia de Dios iba a estar siempre con ellos. Y Dios quiere estar siempre contigo. ¿Cuánto dicen? No solamente es para ayudarte en tus necesidades del momento. No solamente es para mostrar una sola vez cuán grande es Dios, sino para siempre, mis hermanos, estar recordando que Dios está con nosotros y va a estar con nosotros hasta que Él venga por su iglesia. ¿Cuántos lo creen esta noche? Si lo creen, denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Amén. Un fuerte aplauso a Cristo por su vida.